tal amigos? El día de hoy vamos a hablar en este episodio de un tema tan bonito y pues muy conmovedor, porque hoy vamos a hablar no solo de la mamá perfecta, sino de la mamá real y de la mamá que todo mundo pues ahora sí que gozamos y deseamos tener en casa. El día de hoy tenemos una invitada excelente, De de lujo. lujo. Entonces, a ver Orlando, preséntala por Sí, favor. pues bueno, me complace en presentar a mi amiga, mi Ujú, entrañable estimada, ujú. la empresaria Daniela Tamayo. Muchas Muchas gracias. No, gracias chicos, gracias a ustedes. Pues a ver en qué podemos aportarle al público. ya Dale, sé. Dani. Oye, Dani, pues mira, básicamente la idea es, aprovechando, pues que se Ujú. acerca el 10 de mayo, ¿cómo te percibes tú en esta parte como mamá con tu familia? Es decir, conozco a tu mamá, es una gran persona, pero creo que ha habido situaciones en las que de repente uno, y a mí me pasa como papá, dices, yo no quiero hacer lo mismo, quiero superarme de acuerdo a cómo me trató mi papá o mi mamá. En tu Ujú. caso, ¿cómo ha sido esta parte? Claro. Bueno, como les dije primero, gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y vaya, la relación con mi mamá, en este caso que nos vamos a enfocar a eso, siempre ha sido muy buena. La verdad es que yo no recuerdo, a lo mejor ella sí, pero yo no recuerdo de alguna etapa que haya sido como muy compleja o algo. A lo mejor sí, tipo los 17, 18, este, pues no estás nunca en la misma generación, en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y aparte, antes creo que era más normal que los papás pusieran como ciertas reglas muy específicas y que no te tomaran tanto en cuenta o que no platicaran tanto. También el hecho de que yo no tengo hermanos, siento que también influyó en la crianza de mi Ujú. mamá. Y mi mamá siempre fue una mamá súper trabajadora, súper chambeadora. Ustedes me van diciendo si me callo, si hago No, más hombre, súper pausas, bien. porque si no, así me voy a ir. Pero mi mamá siempre fue una mamá muy chambeadora. Mi papá igual. Y recuerdo que cuando estaba en el kinder, mi mamá entraba a trabajar tan temprano que mi papá era el que se chutaba lo del lunch, la peinada, me peinaba mi papá y era todo Sí. un éxito porque le echaba como muchas ganas Ah, a cómo me Sí. peinaba. oye, no, esta parte de Y peinar es bien A Orlando la ha complicado. vivido. claro, sí, no, No, pero güey. no, mi papá te puedo enseñar fotos, ¿eh? O sea, para No, en que serio, veas sí, cómo debe peinar un papá. Sí, o sea, era así de la niña que le hacen las chongas y súper, se usaba como lo del crepé, entonces me Ajá, hacía ajá. el crepe aquí, crepe popetito, ¿no? acá, Con bueno, el así, flequito y así las de. chongas. Y mi mami ya estaba trabajando cuando yo me despertaba. Sí. Entonces, ya después íbamos por ella al trabajo, después emprendieron un negocio, que fue el restaurante, pero empezaron como tacos. Entonces, tampoco, haz de cuenta que como que toda la gente dice, ay, qué padre, la mamá trabajadora y así, pero como hijo, No pues la no todo veías, yo está tan creo, ¿no? padre. Sí. Exacto. O sea, no todo está tan padre que lo entiendo ahora y lo agradezco y por eso tengo los estudios que tuve Sí. y aprendí muchas cosas a una edad que a lo mejor no te toca aprender. Pero yo recuerdo que cuando mis papás tenían los tacos, en la escuela me dejaban aprenderme, es así, así como que súper me acuerdo, el himno nacional te tenías que Ujú, aprender claro. para cada lunes como que una estrofa. Ajá. Y recuerdo que mi mamá me decía, vete al coche y cuando te lo aprendas sales. Oye, el calor era una cosa espantosa, porque el coche de mis Sí. papás no tenía Ajá, aire en No, ese sí, no. momento. Y entonces era como que, ok, y yo me acuerdo estudiando divisiones, multiplicaciones adentro del coche, sí, porque aparte el negocio era muy pequeñito, sí. entonces yo creo que decían, no me va a usar una mesa, o no sé, Ajá, pues, o sea, sí. pero a lo Un mejor no fue espacio. tan así, pero yo es de lo que me acuerdo, Ajá. que era, haz tu tarea y haz todo en el coche. O sea, siempre estuvieron muy pendientes en cuanto a que no me dejaban con ninguna chica al cuidado o algo. Entonces, mis papás cerraban ya en la noche, iban, me llevaban a la casa. O sea, la verdad hicieron muchas cosas por estar presentes, por ir modificando su estilo de vida de cuando sea una hija, pero pues siempre teniendo que trabajar, ¿no? Exacto, yo creo que más bien no hay un manual para ser madre, ¿no? O sea, No tú existe, actualmente ya eres mamá, no existe. actualmente ya
ya empiezas a ver ese tipo de cosas que como hijos a veces dices, es que mi mamá no me dio esto o no me hizo esto, el otro, pero la verdad es que yo creo que las mamás sobrevivimos, o sea, La verdad sí, y ¿sabes qué? Que una parte que no tocamos es que también existen las abuelas, que es la mamá de la mamá. Sí. Entonces, quien les hacía el paro a veces era la mamá de mi mamá. Exacto. Mi abuelita, yo viví mucho tiempo y tengo muchas cosas que son de mis abuelos, o sea, Ujú. que como que ciertas cosas que me ha costado romper porque pues yo ahí viví también, estuve mucho tiempo exacto. y no existe ningún manual que te diga qué es mejor, qué es peor. Como mamá yo he tratado como que sí de leer bastantes. Yo soy chica como que chica. Yo soy Claro. No, sí, claro, sí, sí. claro. Estamos jóvenes, Sí, sí. No, pero Sí. como que proterapia, entonces trato de leer mucho, trato de estar como que ponerme en los zapatos mucho de mis hijos Claro. y como yo les digo ahorita que están adolescentes, bueno, ya el grande ya tiene 21, ya lo que le dije es te pueden meter al bote Sí, en cualquier claro. parte del mundo, ten Hoy, cuidado, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando se fue a la universidad, yo recuerdo que le dije, te entrego en este momento al niño que yo crié. Lo que yo ya hice, lo hice hasta aquí, lo demás te Sí. corresponde a ti. Exacto. Y bueno, cuando a mí me fueron a dejar a la uni fue, hija, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, cuídate, no, esto no, esto no, esto no. Entonces, vivíamos más en prohibición, por En así límites. decirlo. Ajá. En límites. Y bueno, en mi casa existen los límites, pero son diferentes a los que a mí me En su pusieron. momento He fueron. tratado de, como que de actualizar más eso. Y no, le comentaba yo a Paula, mi hija que tiene 15, le decía, hija, no es que yo esté de acuerdo en lo que tú decidas, pero si lo decides te respeto. Nada más que las consecuencias de si tú haces tal cosa va a ser esto y esto. Exacto. O sea, hablando obviamente, es importante tocar el tema del sexo, es Sí. importante tocar el tema de la educación en general. Ahora está padrísimo porque a nosotros todavía nos tocó, bueno, tú eres mucho más joven que yo seguramente, pero No creas, ni creas tanto. pero nos tocó mucho todavía es la lucha con las mujeres, de las mujeres y las mujeres esto. Y cuando yo le expliqué hace unos años a Paula el por qué se hacía la celebración del Día de la Mujer, que Ajá. le dije, o sea, no estamos festejando, ¿No? estamos Es conmemorando, y le expliqué, me dijo, ¿cómo? Es que antes Pero no se hacía. Ajá. Paula no lo entendía, o sea, le costó mucho trabajo que me decía, pero ¿qué tiene que fueran mujeres? O sea, ¿por qué había diferencia? Sí. Entonces dije, qué fregón, porque algo estamos haciendo bien de que ella no vea la diferencia, ¿no? Y al contrario, pues en mi casa sucedía que mi mamá trabajaba mucho, por ejemplo, los domingos era el día que todo el mundo salía con sus papás Ajá. y el día que yo trabajaba con mis papás. Entonces, compañeros míos, yo iba y les llevaba las tortillas, o sea, yo siempre les ayudé a mis papás y la verdad es que no era que me dijeran, tienes que ayudar, sino pues como que ahí crecí, Y ahí te era lo decía, normal, claro. era lo normal trabajar y entrarle a cualquier tipo de chamba en el restaurante. Y aparte, por ejemplo, era, ay, nos fue muy bien esta semana, entonces vamos a comprar esto o vamos a juntar para este viaje o lo que sea. Entonces, Lo lo vives disfrutabas, diferente, sí. lo vives diferente. Mis hijos tienen una mamá, que sí trabaja, que no me retiré completamente del trabajo, pero que sí tengo ahora unas comodidades que mis Ujú. papás no tuvieron y que gracias a eso me las aportaron. Tengo un marido que tiene también un negocios muy accesibles para el tiempo, entonces mis hijos tienen otra circunstancia, pero yo sí los domingos era yo a De veces me trabajo. encerraba al principio y decía, ay, es que está ahí fulanita, es Sí. que está fulanita, Sí. y mamá, pues llévales las tortillas, mija, porque Ya. muévete, porque aparte el restaurante de mis papás era No, lleno total, afluencia, siempre. sí, sí, sí. Entonces era, muévele, o sea, Como tal. muévele porque muévele, ¿no? Pero esta parte, Dani, de decir, oye, estuve involucrada trabajando desde muy chica, yo creo que te forjó ahorita justamente decir, oye, tengo una idea, lo veo, lo emprendo, Sí, me sale, totalmente. me funciona. Y que no te da miedo nada. Exacto. O sea, que Sí, eso no, es padre. porque yo pensaba que eso era normal, pero
Recuerdo que una vez una amiga de mi mamá le decía, pero ¿por qué ustedes se ponen el mandil? Ajá. O sea, ustedes son los dueños, pues ustedes no usan mandil. Y era como, qué raro Sí, eso, o sea, claro, ¿por qué sí, dicen eso sí. si tú se supone que pues le tienes que entrar a todo, ¿no? Sí. Y aprendí gracias a eso que pues yo veía que mi mamá le hacía de todo. Entonces, cuando tienes un negocio después y eres una mamá con algún trabajo, sabes que tienes que saber todo para poder ordenarlo, Ok. ¿no? Oye, Dani, y actualmente tú ya siendo mamá, Ujú. esas aportaciones que tus papás o tu mamá dio, ¿han funcionado con tus hijos? Tú dices, he hecho cambios, he modificado, pero ¿cómo crees o cómo ves tú el trabajo que tu mamá tuvo y que ahora tú lo estás desempeñando con tus hijos? Fíjate que hay algo que me dice mucho mi mamá, muchísimo, que me dice, hija, tú no tienes idea cuánto me has enseñado a mí. Ah, qué Mi padre. mamá muy seguido me dice, es que, o le dice a alguien, así es que Dani, he aprendido varias cosas de ella, porque como, por lo mismo que trato de leer y de que podcast y de que, o sea, como que entonces se te hace una idea más global Ujú. y por supuesto lo que me ha enseñado mi mamá y siempre entender uno como hijo y después como papá que todo es desde el amor, ¿no? Ujú. O sea, que como bien decías, no hay un manual y la puedes regar 200 veces y tus papás también Claro. y también como hijo aceptarlo, entenderlo. Yo siempre digo que haces para lo que te alcanza. Exacto, lo Ujú. O que sea, puedes dar. nunca puedes hacer para algo que no te alcanza por más que te lo expliquen, Sí, claro. porque no te nubla la mirada y no puedes ver más allá. Exacto. Pero cuando tú también le echas ganitas y dices, ok, vamos a abrir un poco el panorama, pues te empieza a alcanzar para más. Ujú. Y eso es padre porque al final llevas una relación de respeto, de educación, o sea, yo no creo en eso de que ahora no hay valores, son diferentes. Exacto, sí. Son Las situaciones diferentes, pero claro completamente, que los sí, hay. sí. Cuando la televisión salió, decían que era la caja idiota. Y todo el mundo era, no, qué horror, la tele, y se quedan ahí viendo la tele, y mal, los niños no deben ver la tele. Sí. Ahora es el teléfono. Ahora es el teléfono, Sí. pero todo es con límites. Exacto. El teléfono es la puerta a cosas maravillosas, pero como papás nos toca la responsabilidad. Eso es lo que pasa, que a veces no tenemos la responsabilidad de papá, ¿no? Sí. O sea, mi mamá estaba muerta, cansadísima. Recuerdo que yo decía, ¿por qué mi mamá es tan aburrida? Me acuerdo perfecto, porque trabajaba en Pemex, trabajaba en el restaurante, hacía frijoles, salsas, bla, bla, bla del restaurante. O sea, era una súper friega. Todas, Mi papá sí. igual, pues, o sea, mi papá también, muy trabajadores mis papás. Y pensé que no se podían decir groserías, y por eso No, dije pues, yo. Sí, era una súper joda, friega, Sí. chinga todo, o sea, era increíble. Y me acuerdo, yo he de haber estado, pues yo creo que como en el kinder o empezando primaria, que mi mamá siempre quería jugar a ver quién se dormía primero. Ay, Y yo decía, Ah, sí. pinche juego Sí. ruidosa, ¿por qué mi mamá quiere jugar a esto? Y siempre O luego, gana. sí, Y siempre o gana. luego decía, vamos a jugar al tiburón. Abajo de la cama hay un tiburón. Súbete, súbete. Ajá, claro. Mi mamá estaba agotada. Sí. Y luego decía mi Oye. mamá, ya sé, píntame. Y se quedaba dormida y yo la super pintaba. De hecho, Sí. platica de una vez que fue un amigo que toca en el timbre y mamá dormida y se para y que, pues antes no había También, teléfono, no había WhatsApp de voy para allá o va a ir fulano, ¿no? Entonces llega un amigo de mi papá que no conocía a mi mamá. Ajá. Hola, ¿esta es la casa de Carlos Tamayo? Sí, aquí es. Y no estará él o su esposa. Yo soy su esposa. No. Ah, ok, es que soy fulano y lo venía a buscar. No, pues lo encuentras a tal hora, ok. Dice mi mamá que cuando cerró la puerta dijo, claro, por eso me veía raro. Pues estaba toda pintada como payaso mi mamá. Pero pues se Claro. despertó de pronto, o sea, Sí. y son cosas de ser mamá. Y por ejemplo, ahorita, algo que yo veo y que uno también, antes creo que era, tienes que ser mamá y darlo todo. Ay, Sí. O sea, Esfuérzate para así, las como mamás tal. era mucha la exigencia, o sea, así como para el papá seguro también, o sea, tenía su parte, pero pues ya lo platicarán en junio para el Día del Papá. Sí. Pero la mamá, híjole,
era un esfuerzo sobrehumano, porque Claro. aparte de que tenían 1000 hijos, no tenían el hogar. cuidado, o sea, era una super friega Casa, y no podían limpieza. descansar, o sea, Sí. no era como válido. Ahorita yo me acuerdo que mi mamá, seguramente de haber estado súper mal de la hemoglobina, etcétera, y porque estaba antes de que la operaran, y recuerdo que yo la veía como cansada Ujú. Claro. y como que traía, la voy a ventanear y en algún Sí. momento yo creo que lo voy a escuchar, pero traía un trapito que me acuerdo que como que veía que había poquita gente en el restaurante, la casa estaba atrás luego, Sí. que era para hacer más eficiente el trabajo, pues no sé qué tan bueno haya sido porque finalmente nunca estás en tu casa. No, Siempre en estás el negocio, trabajando. sí. Siempre estás trabajando porque siempre van y tocan, siempre esto, o sea, nunca estabas como que en tu casa el límite. descansando. Ni Ajá. siquiera el recorrido, Ajá, ¿no? ajá, Sí. exacto. Era nada más cruzar la puerta. Sí. y ya. Literal. Entonces, recuerdo que mamá traía un trapito en esa época y como que de repente, y entrabas a la casa y tú escuchabas que se paraba y se ponía así. Y mi papá se reía y le decía, si estás cansada, ¿por qué no te acuestas? No. Pero como si no estuviera permitido, siento yo. Ajá. O sea, Sí. como si no te pudiera, ahorita es... Como que le yo ganaba van la 2 exigencia. veces que me voy ahora, 2 años seguidos a un retiro de silencio que me invitó un amigo Ajá. y que, bueno, les dije, me voy a ir una semana, no me pueden hablar, no me pueden esto, porque es por mi paz mental, por esto, y que se vale que te vean triste, que te vean preocupado, que te Exacto. vean enojado, que te vean, o sea, son sentimientos normales que creo que antes las mamás los escondían, Sí. ¿no? O sea, o si el papá, o el típico que todo el mundo no sabemos de la carne más grande para el papá, sea como sea, Claro. o sea, creo yo que a veces confundimos la igualdad con la equidad. Ujú. Exacto. Entonces, hay que ser equitativos, o sea, no hay que ser iguales, porque no todos necesitamos lo mismo. Así Y es. eso pasa con los hijos. O sea, Exacto. también tenemos que ser equitativos en el tiempo o en cómo los educamos, cómo te perciben de mamá, pero pues de hija no me tocó porque fui pues sin hermanos, entonces Sí. es una dinámica distinta. Pues imagínate, tú siendo hija única y ves a tu mamá con el trapito, cansada. Ahora vamos a la Ajá. parte tuya, o sea, Ujú, 3 hijos. ujú. O sea, Sí. ¿dónde está Danita Mayo como mamá con 3 Sí, hijos? claro. O sea, Fíjate que, bueno, mi historia es, tengo mis 2 hijos biológicos. Ujú. Después, muy pequeña, mi hija menor, yo empecé una relación con quien es ahora mi esposo Ujú. y tenemos una excelente relación. Nadie le quita el lugar, obviamente, a su papá. Ujú. Pero mi esposo tenía ya 2 hijas. La más grande ya no me tocó realmente criarla porque ya está pues mayor y no se pudo. La otra hija pequeña de Alejandro, pues ahora sí que fue una hija prestada, vaya, porque Claro. vivió con nosotros 12 años. Ujú. Y por eso decimos, bueno, son 2 biológicos y ella Sí. no, que ahorita está viviendo una etapa diferente, Ujú. digamos. La adolescencia. Pero, ajá, Ujú. pero mis 2 hijos, Paula y Oscar Pablo, incluso han tenido una mamá diferente. Sí, Eso es lo que tú imagino. preguntas, porque nunca fui la misma mamá para Oscar Pablo que para Paula, porque tienes Ok. diferente edad, porque la idea es que evolucionemos, ¿no? Sí. Entonces, qué chido que no tienen la misma mamá, porque Claro. entonces quiere decir que traté de avanzar, ¿no? Y que has crecido, ¿no? Y que Claro, te o has sea, llenado de experiencia que te ha totalmente. hecho ser Y que mejor. pues tuviste a lo mejor algunos errores, aciertos y todo, pero ni es para que te sientas culpable, ni es, o sea, Sí, claro. haces lo que puedes y Con lo está que tienes. padrísimo y ahorita que están en esta etapa más grande, la disfruto increíble, Sí, claro. o sea, con Paula ya es mi amiga, o sea, siempre con el límite de no somos amigos, soy tu mamá, Ajá. pero ya tenemos una relación,
muy fuerte, Donde muy importa. padre, donde De ya que hacemos cosas juntas Se que ponen la ropa, no dice ella, qué seguramente. flojera es mi mamá, ajá. Ajá. Los zapatos, nos prestamos los zapatos. Y se pelean por ellos. Pero Seguramente. sí ha sido distinto, pero me encanta, ¿eh? Qué O sea, bien. me encanta y yo sí digo, estoy cansada, hoy voy a descansar. O sea, no Perfecto. tiene nada de No tiene malo. nada de malo, O sea, No. y ¿Y me sabes? siento triste y me siento así o hoy no esto o esto no me parece. O sea, creo que darles la validez también a tus hijos de lo que ellos piensan y sienten Claro. es muy importante para reafirmarte como mamá, porque no es nada más por ellos, Ujú. sino por ti también. Exacto, O estar bien sea, tú, son unas vas a- personas. Como tal. así a todos. Totalmente. Oye, volviendo a tu etapa de infancia, ¿tú Sí. eras traviesa? Ok, suficiente. ¿Sí? Ah, esa etapa no. Ah, ¿No? no, fíjate que creo que no, ¿eh? ¿No? No, ¿No hiciste creo travesuras que... así en el restaurante? No, fíjate con que, tu que mamá? creo que creo que ya les di dolores de cabeza mucho más grande. Ya. Porque sí, y más grande, ¿eh? Hasta eso, o sea, no, la neta, Eras rebeldona. no, era Tampoco. buena, Sí. o sea, era Consentida súper sí es. buena, era consentida, Sí. Claro. pero mi papá, por ejemplo, mis papás, o sea, en mi boleta no podía haber un 8, ¿eh? O sea, jamás, Ah. nunca, no, eso no podía ser. Había un 8 y era como, ¿qué pasó? ¿Por qué un Ajá. 8? Vete al carro, órale. Sí, Así otra vez, otro rato en el carro. vas. Sí. Sí, entonces fueron así y mis papás era, no, ahora voy a ventanear en papá, pero en papá era, llegas a las 10, cuando empezaba a salir con amigos o novios o así, a las 10. Y el otro día se lo platiqué y me dijo, yo no me acuerdo de eso. Yo no llegaba y mi papá ya estaba fuera en calzones. O sea, en los boxers que se usaban antes, Sí. que eran como más flojos, como de Sí. tela, como short, pues. Ajá. Y su playera, pero así afuera. Ajá, claro. Y yo pensé que te había pasado algo y eran minutos. O sea, no digas media hora, no jamás. Eran 7, 4 minutos. No, mis papás eran así de... Estrictos en el horario. Súper estrictos, Ok. súper estrictos. En eso eran los dos. Mi mamá también así de... Llegas a tal hora y esto. Y sí, mi papá... Luego ya cuando empecé a salir sola y a tomar y eso, mi papá era como más relajado, mucho más relajado porque a mi papá le encantaba la fiesta, entonces como que decía, Ya. Sí, ya. amigos después de la fiesta aquí, a la casa. Pero siempre fueron muy permisivos en cuanto a tener amigos ahí, que eso yo también lo hago mucho con mis hijos, es aquí. Aquí para yo conocer a sus amigos, me Exacto. llevo muy bien con ellos, pero como que te das más idea de el ambiente que traen, claro, y pues me gusta conocer los novios, las novias, los amigos, lo Ujú. que sea, o sea, no soy nada mamá No- celosa. No limitarlos. No limitarlos. Mi papá sí, estaba con el novio yo en la casa y salía, ¿sigues aquí? Ay, Sí. perdón, ya iba a apagar la luz porque pensé que ya no estabas. O sea, ¿Tu papá, mi tu papá. mamá? No, mi mamá muy No, buena onda. sí. Mi mamá buena onda, Sí, la verdad. qué O sea, bueno. los dos, pero sí eran estrictos. O sea, yo me acuerdo que una vez en la primaria dije una mentira es que mi mamá me dijo que no acabara el trabajo por una tontería de un trabajo de manualidades que era muy floja yo para eso. Y ahí sí, mi papá, cinturonazo. Híjole. Ah, O sea, sí. me dijo, aquí mentiras no. Y creo que fue la única porque, pues sí me daban miedo mis papás. ¿Y Oye, tú? perdón, ¿y qué tal cuando nos volteaban a ver y las mamás o los papás y con la mirada te decían todo y lo entendías? Y actualmente los chicos, o sea, los volteas a ver y siempre te exhiben, ¿no? No, O sea, no, ¿por qué o me ves sea, así? yo soy o sea, creo que a mi hijo sí le tocó un gendarme de mamá. A Oscar Pablo, ¿Sí? y yo creo, ¿Cuántos años tenía en esto cuando dices que sí le tocó hacer fui gendarme? gendarme Siempre. siempre, Es el mayor. sí. Siempre creo que somos Sí, así, ¿no? entonces, Con los mayores son- le tocó mamá. Ahora yo lo veo porque digo, ay, ¿por qué se exige tanto? Ajá. Pues porque mamá Ajá. loca que le exigías. Exacto, O sea, sí. soy yo. Todo eso le digo, ay, hijo, soy yo, arréglalo en terapia. O sea, Sí. le dije, sí. porque sí, yo era súper exigente. O sea, era así de todo perfecto, perfecto. Y mi hijo era, o sea, el niño de perfecto. O sea, literal, era ¿Sí?
todo mundo era, es que se porta tan bien, es que esto, es que wow. Tengo una anécdota Tú de... no lo mandas al carro, ¿verdad? No, sí, yo a nunca estudiar, lo no, mandé al a estudiar. carro. Yo nunca lo mandé al Ya tiene aire carro. Yo acondicionado, lo llevé pero- a estimulación temprana, Sí. todo lo que la mamá, obviamente a Paula ya no le tocó, o sea, le No, el tocó segundo- diferente. el segundo ya, Sí. ya, Le ya, tocó pues, una mamá diferente y por eso también ella es más relajada. Ajá. Pero Oscar Pablo es más exigente con él. Sí, O sea, yo le digo, cálmate, no pasa nada, si no, tengo que. Entonces, él se exige mucho. Y y recuerdo que lo único que pasó con él fue, yo nunca he fumado, no sé fumar. Y estaba él en el kinder y Ujú. me mandan llamar. Queremos hablar con la mamá. Sí, claro. Pero es ahorita ya. Sí, ¿qué pasó? Yo seguro lo escogieron para algo, porque Ajá, siempre lo sí, elegían sí, para sí. cosas. Queremos hablar con usted, porque cuando nos pasan este tipo de reportes, pues los tenemos que pasar al DIF. Y yo, Ah, caray, ajá. ¿sí de qué? Pues es que nos dice Oscar Pablo que usted fuma mucho y que le echa el humo en la cara. Y yo, no, les decía yo, y estaba la directora y la maestra. Y les decía yo, es que yo no fumo. No, o sea, sí te entendemos, pero es que el niño se ha quejado mucho. Y yo, es que en verdad no fumo. O sea, no, eso no puede no soy ser. yo, ajá. Y me dijeron, no, sí, ya van varias veces que nos platica, que incluso cierras las ventanas y que le da mucha tos. O sea, una Ok. historia, Ajá. en serio. Dije, ¿le pueden mandar llamar? O sea, yo creo que aquí hay un error. Ajá. Traen a Oscar Pablo, sí, que pase Oscar Pablo, Ajá. llega el niño. No, sí, mamá, no te vayas a enojar, pero sí, tú me echas el humo en la cara y a mí me da mucha tos y yo ya no sé cómo hacerle, no me gusta. Y yo, bueno, lo quería madrear en Sí, ese momento, claro. dije, le van a hablar al DIF doble porque le voy a pegar, o sea, Acuérdate, hasta ahorita, mamá. y se ríe él porque no sabemos si lo soñó Ajá. o Ajá. por qué le estábamos, o sea, salimos de la escuela y le dije, a ver, hijo, tú sabes que no. Mamá, tú sabes que sí. Y yo, no, güey. O sea, Sí, claro. nunca supe qué Ya- pasó, ¿eh? O sea, yo dije, lo soñó, pero... Oye, pero ¿cómo te zapaste de ahí de la No, directora? pues les dije, miren, de verdad, o sea, pueden preguntarle a todos Ajá, mis las conocidos, ni siquiera sé hacerlo, no sé por qué Oscar Pablo les esté comentando esto, o sea, estoy realmente, total que me vieron tan Creíble, Tanta- sí, o sea, tan consternada. pero el otro pinche chamaco así de 3 años, él Acu- estaba, acuérdate. mamá, tú sabes que sí, me decía, y me echas el humo y Sí. cierras y toso, y yo, no es posible. Y nunca sé. Sí, No, sí, no, sí. no, o ¿Y no sea- recordaste en ese momento cuando tu papá te pegó, cuando Sí. dijiste mentiras? No, hombre, así de- claro, quería O cachetearlo. sea, yo me O sea, Sí. quería y cuando, como dices, cuando están los niños ahora así de berrinche, mis hijos todavía son de que los volteo a ver. Paula sí una que otra vez me decía, pero ¿por qué me ves así? Y yo, no me puedes decir que por qué te veo así. Pero la verdad tengo excelentes hijos. O sea, no he batallado, o sea, Sí, algo pasó con el Ajá. universo que me fue. Que- Las encerradas en el carro. En el carro, valieron sí. la pena y el universo dijo, Está bien, ahí ya. te van tus hijos. Yo me encanta ser mamá, es algo que me fascina. Que he tenido que algunos proyectos a lo mejor dejarlos a un lado porque pues a veces no puedes hacer Claro. todo. O sea, uno quiere ser multitask, pero es imposible. No, o sea, es- tienes a veces que decir que sí, que no, y a qué darle prioridad, ¿no? Porque no todo es dinero, que ahora sí es una presión constante que todos tenemos y que pues sí, si no trabajas, pues ¿cómo le haces luego? Sí. Pero he tratado de buscar como que El siempre el equilibrio. tiempo para mis hijos y el equilibrio y el tiempo Claro. para mí, porque Claro, si claro. no te das tiempo para ti, no puedes ser una buena ni mamá, ni esposa, ni Nada. hija, ni nada, truenas. Exacto. ¿Qué es lo que tú identificas de repente que te toca ir a alguna reunión y te toca de repente estar con conocidas, amigas, familiares, que tú ves que actualmente está sucediendo con las mamás? Y dices, no es posible que hagan esto o que dejen de hacer esto, pues para hacer que los niños, por ejemplo, hagan berrinche en la calle,
o que digo, porque a mí me ha tocado Pues que he es ido que a es un fiestas chingadazo, no hay otra. con O el sea, de teléfono. verdad, ¿Sí? no, es que no hay más. Oye, es que sí, Tienes es a que lo que poner voy. límite, pero es que, ¿sabes qué, Orlando? Siento que los tienes que poner desde muy bebés. Ajá. Los Ok. niños son bebés, no son tarados. Ellos O te van sea, agarrando la exacto. onda tremenda. Entonces creo yo, ¿cuántos papás ves? Espero que no seas uno de ellos. ¿Cuántos papás ves que para sentarse a platicarles, ahí está el iPad, ten, bye? Ah. Híjole, sí, lamentablemente. Entonces Sí, después, ¿cómo sí. le pides al adolescente que deje el teléfono cuando están comiendo? Sí. O cuántos papás, ponte a observar en los restaurantes, ¿cuántos papás ves que el papá y la mamá están así y casi no hay una interacción? Sí. A veces, o sea, a mí también me pasa, porque el teléfono te atrapa y ya te pones, pero ¿qué sucede cuando cada quien está en su mundo queriendo estar en el otro, en el del teléfono y tienes a alguien al lado? La verdad es que yo he aprendido mucho últimamente con Alex, ves que va a un Sí. grupo de autoayuda y también Alejandro, mi esposo, me pone a reflexionar mucho eso con los hijos, porque platica como que una anécdota rápida que es así de, si tú estás trapeando y llegas tú Ajá. a la casa, te voy a decir, ay, pásale, Orlando. No, oye, pero es que no te preocupes, pásale, ahorita le doy otra pasada. Y si pasa mi hija o mi hijo, ¿qué voy a hacer? No. Ya manchaste, espérate a que se seque. ¿Y con quién debo quedar mejor? ¿Contigo o con mis hijos? No, sí, claro, con tus hijos. Sí, por supuesto. Con tu grupo. Y yo creo, lo que veo con las mamás es eso. O sea, con muchas, no con todas, pues, pero que ahorita ya es muy normal la peda. Es muy común que los papás anden de fiesta. Yo veo chavitas que luego tengo que andar repartiendo. Hay muchas de las que sus papás son muy responsables Ajá. y me dicen, oye, tú la traes, o sea, yo siempre les digo, yo soy mamá que lleva y que trae, a mí, Alejandro y yo siempre vamos por ellos, regresamos, etcétera. Pero hay muchas que ni siquiera se enteran si yo las llevé, cómo salieron, si sí durmieron en mi casa, o sea, No ah, sabes, sí. no, entonces eso es lo que veo en una parte de las mamás, o sea, que entonces, ¿cómo quieres que las cosas te funcionen o que haya esa comunión con tus hijos si tú no estás dando el 100? Ujú. Tú también tienes que comprometerte, creo. Sí, 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 sí. Y pues bueno, en esta justamente parte de decir, oye, hay una conexión, por decirte, con Alex, que interviene en la parte de esposo. Ujú. ¿Cómo interviene tu mamá con tus hijos? No, mis papás no se meten ¿No? en nada, son muy respetuosos. Bien. Muy respetuosos, la verdad es que nunca lo hicieron, nunca lo han hecho. A lo mejor alguna vez a solas, o sea, ay, hija, ¿no crees que la regañaste demasiado? Ay, hija, ¿no crees que es para menos? Pero así, el problema que muchas mamás tienen de que la mamá, no, sí ten, o el de, yo soy la Sí. abuelita, la voy a chequear, Ajá. la verdad es que no. No, con mis papás jamás, no, Marcaron esa línea de respeto y de autoridad contigo. totalmente, No, totalmente, qué bueno. sí, sí, sí. Sí, esa parte de, bueno, tú que tienes una hija, las tres generaciones, ¿no? O sea, tu mamá, tú y ahora el cómo tu hija está viendo esas dos generaciones atrás, Claro, del cómo va a representar para ella ser mamá. claro. Es muy importante. Yo de este lado, pues somos la mayoría mujeres, o sea, bueno, yo también soy hija única, Ujú, y igual, o sea, pasé mucho tiempo con mi abuela, ujú, fui criada por mi abuela, porque como tú dices, mamá tenía que trabajar, mamá ujú. tenía que hacer otras cosas, y abuela pues era como la que nos cuidaba un ratito, y después ya nos entregaba, pero era el lado de consentido, o sea, Ya. era el lado donde yo regresaba con mi mamá y a lo mejor regresaba rebelde, ¿no? Claro, Ah, sí, sí. claro. O sea, y vivíamos en la misma casa, o sea, vivíamos ahí con mi abuela, pero en el rato que estaba con mi Sí. abuela, o sea, era la consentida, la no le diga nada a la niña, no esto, Claro. no lo otro. Y mi mamá trataba y aquí lamentablemente sí mi abuela era tan matriarcado que era de esto se hace, esto se dice, Claro. y hasta ahí mamá no podía opinar mucho. Ajá. Sin embargo, hoy en día yo con mis hijas, igual, procuro que no se metan, o sea, acepto opiniones, acepto las críticas que de repente, oye, fíjate. Sí, eso, claro.
pero siempre le he dicho, mamá, ya son mis hijas, o sea, aquí Hay un límite. es mi Gracias, trabajo. yo sé lo que tomo, Exacto, ¿no? es mi trabajo ya. Y al igual, o sea, yo también amo y adoro ser mamá. Las personas que me conocen saben que tengo dos adolescentes ya, con las cuales al igual comparto mucho contigo el conocer a los amigos, el involucrarte, el tener una buena relación. Lamentablemente, pues yo por ser hija única, pues mi mamá los pocos tiempos era tratar de criar, pero no convivir. Entonces, Claro. sí hubo también pocos tiempos en los que yo convivía con ella, entonces yo crecí casi que sola, ¿no? Sí. Entonces ahora trato de ser la mejor versión como mamá con mis hijas, de involucrarme, de siempre, o sea, y siempre decirles, aquí me tienes, o sea, Claro. yo voy Lo a que estar siempre, necesites. pero tú lo tienes que solucionar. Claro, O sea, tú exacto. vas a solucionar tus actos, todo. Y van a ser tuyos, y ¿no? si Finalmente. no puedes, o sea, ok, ya, ven abrazos de mamá, Ajá. ven, pídeme ayuda, Sí. pero sin embargo, yo no te lo voy a resolver. Claro. O sea, tú tienes que aprender. Claro. Y hoy en día escucho a mis hijas de repente entre sus pláticas, quieren ser mamá, o sea, de repente ¿Ya, tan escuchando, rápido? no, claro que No, no. no, ya. Pero sí tienen la idea de ser mamá. A lo Sí. que voy es que actualmente los jóvenes, muchos no quieren Sí. ya ser papás. Sí. Y ellas sí. Entonces yo cuando las escucho que platican de que no, sí, yo cuando me case, cuando tenga hijos, bla, bla, y eso a mí me llena mucho. Me llena Ok. mucho porque digo, creo que entonces sí hay un buen trabajo de ser mamá, que ellas tienen la necesidad del día de mañana, Sí, sí, o sí. sea, también vivir esa experiencia. Luego escucho que, no sé, la Que es Sofi- una friega. Sí, claro. O No, sea, y la Sofi cabe le sale mencionar que es una frega ser con que mamá. yo voy a tener 4 y yo, ¿Qué? No, ya Y sé. yo, y En el uno se trabaja le... mucho. Sí, claro, claro. dije, Cuando ve lo primero que trabaja cuestan mucho. en el uno se le Exacto. acaba Y así, no manches. Y la verdad es que, bueno, a lo que platicábamos también, yo creo que tu mamá, como decías, hizo lo que pudo con lo que tenía. Claro. Hoy actualmente tú también lo haces y afortunadamente tenemos muchas herramientas ya para Sí. dar nuestra mejor versión. Sí. Y lo mejor, bueno, en mi caso, y lo digo y siempre lo he dicho con mis conocidos y todo, mi éxito más grande es haber sido mamá. Claro. Mi éxito más grande, o sea, en todo, o sea, fuera de mi profesión, fuera de lo que realizamos actualmente, de mis emprendimientos y todo, es que mamá siempre va a estar ahí. O sea, Sí. mamá presente, mamá que va y trae, como tú dices, o sea, yo ahorita actualmente está en León una, otra está aquí, pero ya también se va a ir a León, y es ir y traer, y a veces, o sea, me dice, puedes venir por mí el jueves, pero me llevas el lunes, o sea, no hay tiempo. Sí, Y es siempre cansado, porque es... como te decía Alejandro, o sea, es eso, o sea, la prioridad más grande en estos tiempos y en todo para tener, pues ahora sí que una buena dirección de hacer buenos seres humanos es Sí. con los hijos. Claro. Sí. Entonces tenemos que aplicarnos, yo creo que no hay momento para juzgar. Ahorita que platicabas, Orlando, de qué ves con las mamás, pues no podemos juzgarlos. Yo creo que No, Dani, claro, como cada yo, quien está con su herramienta. Ajá, exacto. Pero sí, o sea, yo creo que a Dani también le pasa, llegamos a una reunión y empiezas a ver cómo actúa una, cómo Ajá. y en tu mente es de que yo no dejaría que hacer. Yo Sí, Claro, es que no. no los van a cuidar. O sea, o cuando están Entonces- chavitos no van a la fiesta a platicar, pero O el simple hecho de siempre decir, yo no dejaría que saliera a tales horas, o yo no dejaría que Sí. tomara, porque cuando somos mamás somos bien juzgonas. La verdad. uy, sí. Bien Sí, no. juzgonas, bien Claro. juzgonas, y entonces llega el momento en el que dices, híjole, pues cada mamá es diferente. Sí, Claro, no. Totalmente. Oye, digo, me voy a regresar un poquito a la plática que hace rato te lo iba a comentar. ¿Cómo te gusta a ti que te celebren el 10 de mayo? Y te voy a preguntar por lo siguiente. Seguramente, pues en toda esta parte, el restaurante de tu papá era el top El lugar. y todo mundo ibas a festejar en el lugar. Seguramente 10 de mayo era cuando más chamba había, cuando menos convivías con tu mamá. ¿Cómo festejabas tú el 10 de mayo y cómo lo festejas ahora? ¿Sí te gusta ir a un restaurante ahora a festejar? Todos mis 10 de mayo, o sea, fueron una putiza. Sí. Todos. O sea, Sí, o ahí sea, la- no hay más, era Sí, eso. sí. O sea, porque era mucho trabajo, muy cansado. O sea, yo no sabía que era festejar ese día a la mamá. O sea, yo era que chido, va a haber mucho trabajo, Sí. hay que moverse. Y ya el lunes, que era el día que mis papás siempre descansaban, pues ya ese día salíamos a comer, ya como que se festejaba a mi abuelita, a mi mamá.
Mi mamá siempre fue una mamá muy pendiente de su mamá también, Ujú. entonces era, vamos todos a comer, etcétera, ¿no? Eh, Incluso los primeros años de Oscar Pablo, él pasaba el 10 de mayo con su abuela, la mamá de su papá. Ujú. Su papá iba y se lo llevaba a comer ahí con ella. Ya cuando llega Paula, ya les dije, ¿saben qué? No les puedo ayudar ya los 10 de mayo, o sea, y me costó trabajo, porque Sí. yo me sentía muy comprometida con el 10 de mayo porque sabía que era mucho trabajo, pero ya cuando empieza a haber festivales, cuando empieza a ver esto, pues ya fue, renuncio a la sí. chamba de Sí. hija en el restaurante y me quedo con mis hijos y estaba padre. Y ahorita que mi mamá tiene los 10 de mayo libres, creo que este es el segundo apenas, Ajá. entonces es como Ya lo muy disfrutas, raro, sí. porque no, ¿Y te no, gusta ir a ti a un no, restaurante? detesto. Los días 10 de mayo, los días que hay mucha gente, se me hace, Sí. yo sé que el servicio nunca va a ser bueno, que no, o sea, Sí, hay Fíjate- mucha gente. Sí. Yo prefiero en mi casa, a mí me encanta en mi casa hacer todo tipo de Reuniones. celebraciones y me gusta también enseñarles mucho a mis hijos que creo que ya te lo había comentado alguna vez, a la casa entran mis amigos, Sí. nada más. O sea, Sí. yo soy muy, Ujú, selectivo. muy Sí. selectiva en mi casa, en mi tiempo, y eso creo que es un aprendizaje para mis hijos. O sea, como mamá, les he enseñado que el valor de mi tiempo Claro. es enorme. Entonces, que el tiempo que yo le doy a las personas es porque son personas valiosas para mí, y igual en la casa. Creo que eso es algo padre de aprender. Eso Claro. no lo aprendí yo, pero ahora ya. Ya lo Ajá. lo Claro. pones en Y en práctica. cuestión de regalos, ¿qué es? ¿Qué te gusta que te regalen o cómo te gusta que te consientan? Eh, Pues me Bolsas. gustan mucho Déjame aprovechar. Ajá, Sí, sí. Hijos, Alejandro. Anótale. Sí, les mandan esta parte, por Sí. favor. No, pues me encantan las sorpresas, la verdad me Ok. fascinan las sorpresas. Sí, un Sí. bailable así que baile el Alex, el Ándale. jarabe, el ratón vaquero. No, una ya sabes. sorpresa más material. Una sorpresa más. Claro. Ajá. Quiere ir llevar la Sí. botarga y Sí, toda la ya sé. claro, el doctor No, Simi. sí, No, ya no, sé, no. Oye, de veras, ¿te han llevado serenata tus hijos alguna vez? No. ¿A ti Ahí te han está. llevado serenata? No. O Fíjate sea, que yo tampoco le llevé actualmente serenata a yo mi creo que mamá. los jóvenes no piensan en eso. Y es Mi muy hijo le llevaba serenata a su exnovia. Bueno, ¿En no. serio? Mariachi, no, hombre. ¿Y la mamá qué? Carísimo el noviazgo. No, ya sé, no. Pero las Pero- cosas, ¿no? pero Actualmente, ¿cómo está permitido ese tipo de cosas? Mamás, por favor, o sea, Sí. hay que echarnos una platiquita con eso porque veo que los jóvenes actualmente hacen mucho gasto para declararse, o sea, no es un matrimonio, o sea, en qué momento? O sea, ese tipo de cosas y de regalos tan Sí. Costosos. Contigo ya, ¿qué pasa? ya pasó eso de mamá, préstame 30,000 pesos para decirle a No, mi imagínate. novia si quiere ser mi novia. Sí. ¿Ya? Y sí, ¿Y le dijeron que sí? O sea, no 30, pero sí le dijeron que sí. Sí hizo su chambita, Ajá. su luchita, pues de, bueno, ok, pero tienes que hacer esto y esto, esto y esto. Ya esto es demasiado, ya esto no. Pero sí, o sea, es una locura, ¿eh? Sí, un fervor ahorita. Cañón, o sea, Fíjate sí, que yo como sí. mamá sí platiqué con mis hijas y fue no. O sea, Ujú, habla con el chico y dile que las cosas van calmadas. ujú. Va a ser tu novio, Sí, claro. no va a ser tu esposo, No, nada. Y menos sí. la edad que tiene, o sea, Sí, 18 por 19. supuesto, por Digo, te supuesto. falta mil cosas Muchísimo, por conocer. muchísimo. Entonces, llévatela tranquila. Y que es te una pida. presión social, ¿no? Se ha vuelto en una Exacto, presión porque social. cuando pasó, o sea, Exacto, una actualmente presión Eso social. está cañón. las amigas le decían, oye, pero ¿cómo te pidió que...? Y Jimena, pues así, en el restaurante, o sea, así Me me llevó pidió. unas florecitas, ajá, pero... Que está súper Ajá, bien, ¿no? Y O entonces sea, le decían, no, pero ¿cómo? No te dio el ramo, no te hizo... Sí. Y dices, sí. mamis, por favor, o sea, aquí hubo un caso en Salamanca O hace chambéale, muchos o que años. sea alguien que trabaje y que le Exacto. cueste, o sea, no puedes estar solventando ese tipo de cosas Y que el amor cada... no tiene mucho que El ver costo. con costos, Claro, con cosas con el materiales, costo. con los costos, Claro. o sea,
Entonces, hay que aplicarnos también Sí. ahí. Sí, Como decías, o sea, no hay que ser tan permisivos. O sea, tú ya lo viviste, ya creo que ya van a Estoy de tener acuerdo. como otra idea para la próxima vez. Claro. Y decir, a ver, hijo, y planteárselo. Sí, o sea, no fue lo que quería porque quería demasiado, pero sí fue como que yo dije, pero ¿por qué? O sea, todo eso o sea, fue para mí mi debut de todo eso se usa, o sea, sí, todo eso se puede sí. hacer. Sí, Mejor sí, sí. gástenlo, por favor, chicos, con su mamá. sí, La verdad, o sea, festéjenla. Sí, Una- sí, claro, gástenlo con su mamá. Ah, No, Aquí tenemos opciones, Sí, hay claro. suplementos, hay Claro. emprendimiento. claro, sí, claro, sí, Un por supuesto. ahorro, Un ahorro, protéjanla, por sí, favor. hágale una fiesta en mi Sí, salón. sí. Ah, exacto, en el salón, sí. Hay decoraciones también. Sí. Ah, tenemos varias opciones. Un amplio catálogo Tráiganselas aquí. a café Así es, también. claro. Pues Sí, muchas claro. gracias, Dani, por habernos permitido No, hombre, pues, gracias ahora a sí que ustedes. disfrutar este espacio contigo. Se fue Gracias. La verdad, rapidísimo. estoy muy agradecida de Sí. mi parte. Bueno, yo sé que con Orlando hay una muy buena amistad, pero de Sí. mi parte, porque ahorita acabas de decir algo muy importante. Tú le das el tiempo a las personas valiosas, a Sí. las personas que significan algo en tu vida. La verdad es Entonces, que sí. eh, Eso le dije, Sí, por de sí, venir, sí. ¿verdad? Sí, nos da totalmente. mucho gusto porque te lo agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a principalmente tu ustedes. aportación, que la verdad, pues bueno, yo creo que muchas mamás se van a identificar, a lo mejor Muchísimas. otras van a debatir un poquito ciertos temas que Claro, tomamos. y es muy válido. Exacto, es muy válido. Está padre. Aquí lo importante es que sepan que no tenemos un manual para ser mamá. Y No yo existe. creo que los que somos mamás sabemos que es algo muy importante, con mucho esfuerzo, que damos lo mejor que se puede de cada una. Claro, Y que pues no nos queda nada que agradecerle principalmente a nuestras mamás, claro. a nuestros linajes, Sí, que han hecho su honrarlo esfuerzo. lo mejor Exacto, posible. y que hoy en día, pues, el linaje que tenemos nosotros, nuestras descendencias que vamos a tener, estoy seguro que vamos a aportar, que vamos a dar, pues, muchísimo más de lo que nos dieron. Entonces, Totalmente. este es tu espacio, Dani, el día que Muchas gustes gracias, regresar, Dani. te lo Gracias. agradecemos mucho. Estuvo ¿Eh? padrísimo. Muy a Muchas gusto, se gracias. fue muy Sí, rápido. muy rápido. Y Ujú. de verdad, muchísimas felicidades. Eres una gran mamá, me consta. Ujú. Eres una gran esposa. Y ¿Puedo aportar Por segundos? Claro. Algo que para mí también ha sido muy importante, de la familia de mi papá, yo también he aprendido muchas cosas. O Ok. sea, no únicamente tengo la familia de mi mamá, la familia de mi papá ha sido muy importante para mí, para ayudarme a cómo ser mamá, para Bien. aprender, por ambas partes, el linaje me parece que debe tener siempre la misma importancia y Claro. siempre hay cosas que salvar y agradecerles, como mencionaste. Sí. Y pues muchas gracias a ustedes y pues bueno, ahí la llevamos a prueba y error porque no, nadie te dice cómo. Sí, muy bien. Pues solamente te dejamos la labor que compartas, que ahora sí te suscribas y que Claro. pues ahora sí esta información, si incomoda o no incomoda a ciertas personas, pues también Claro. se llegue a las personas adecuadas, ¿sí? Muchas gracias, Dani. Gracias. Feliz Feliz día de Cuídense. mayo. Feliz Feliz día a todas las 10 de mamás. mayo. Gracias. Gracias.